Si hay algo por lo que destacan los antiguos monumentos del pasado, es la perfección con que fueron realizados. Pero no solo son admirables a nivel técnico o artístico, sino que además, en cada uno de sus diseños se esconden claves secretas que solo son comprensibles una vez que se investiga a fondo cada complejo. Todos estos monumentos se hicieron con unas proporciones basadas en unas medidas muy concretas, reflejando un conocimiento que solo los iniciados poseían. Los matemáticos y arquitectos griegos sabían que, para que una construcción resultase atractiva y con plena armonía, su estructura debería reflejar el número de oro, también llamado la divina proporción. Este número se obtiene de la fórmula Φ igual a 1 más raíz cuadrada de 5 dividido por 2, que es el resultado de tomar un cuadrado de 2 unidades y desde la mitad de uno de sus lados hasta el vértice del lado opuesto, trazar un arco. La nueva figura resultante es un rectángulo que posee una proporción áurea fácilmente comprobable si se divide el lado mayor, AM más ME, igual a 1 más raíz cuadrada de 5, entre el lado menor, EF igual a 2. Así obtenemos como resultado el número Φ o áureo, que es 1,618. Esta misma operación se puede realizar con cualquier cosa que nos rodea. Para comprobar si tiene una proporción áurea, solo hay que dividir dos secciones que se tomen como referencia, y cuanto más cerca esté del valor áureo, más armónico resulta. De hecho, las tarjetas de crédito, el documento de identidad o cualquier otra tarjeta que tengamos en nuestra cartera se aproximan mucho a ese valor, algo que no es mera casualidad. A este número irracional se le atribuyen unas características especiales y fue utilizado por las antiguas civilizaciones debido al increíble conocimiento que encierra. El número de oro o número áureo está directamente relacionado con la creación de todo el universo, y su diseño forma parte íntegra de casi todos los elementos de la naturaleza. Se puede apreciar en las flores y en general en todas las plantas, en los insectos u otros animales e incluso en el ser humano. El cuerpo humano se podría considerar una de las mayores obras de arte, tal y como lo representó Da Vinci dentro de un círculo y un cuadrado, los dos patrones geométricos fundamentales del orden cósmico. A este respecto, el sofista griego Protágoras de Abdera consideraba que el hombre es la medida de todas las cosas, y es que el número de oro está presente en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay una relación áurea entre la altura total de una persona y la distancia que hay desde los pies hasta el ombligo, o desde la cabeza hasta la punta de los dedos de la mano, y desde la cabeza hasta el ombligo. Pero a su vez, se obtiene una proporción áurea con respecto a la distancia que hay desde la cabeza al codo y de hombro a hombro. Cuanto más cerca estén estas medidas del número áurico, más armónico es el cuerpo. También en las extremidades, en las falanges de los dedos, se puede apreciar la divina proporción, incluso en la cara. La más evidente es la relación áurea existente entre la altura de la cara, A, y su anchura, B. El resultado de esa división es el número de oro, que se repite constantemente tomando diferentes puntos de referencia. Cuanto más se acerquen estas medidas al valor del número de oro, más armonioso y bello resultará el rostro a nuestra vista. Esto lo plasmó intencionadamente Leonardo da Vinci en su obra La Gioconda, cuyas proporciones cumplen la regla áurea. ¿Es posible que esta divina proporción haya contribuido a la fascinación que provoca en todo el mundo al ver su rostro? Como hemos visto, la proporción áurea forma parte de todo lo que nos rodea. Está presente en los elementos de la naturaleza, pero también hay una intención de alcanzarlo artificialmente, quizá con el fin de acercarse a la inteligencia que ha creado todo lo que conocemos e integrar dichas obras al resto de la creación. El máximo exponente de la utilización de la proporción divina puede apreciarse en algunos de los grandes monumentos que se han convertido en referencia mundial
incluso pasados varios milenios. Comenzamos con uno de los iconos de París, Francia, la Torre Eiffel, que parece encerrar un mensaje codificado a través de los números. Para empezar, cada uno de sus lados en la base mide 125 metros, es decir, que su perímetro es de 500 metros. La relación entre estos dos valores es 1,66, lo cual se aproxima bastante al número áureo. Pero también se acercan a esta proporción divina los resultados de dividir diferentes secciones de su altura. De nuevo en París, tenemos otro ejemplo de la utilización del número de oro. Se trata de la Catedral de Notre Dame. Si analizamos su fachada tomando diferentes puntos de referencia, también obtenemos un acercamiento a la divina proporción. En la India se halla el Taj Mahal, considerado uno de los más bellos palacios jamás construidos. Quizá esto se deba a que sus medidas están basadas en el número áureo, ya que cada uno de los elementos de la estructura conforman diferentes secciones que se acercan al número de oro. Otro de los monumentos creados por el hombre considerado de gran armonía y belleza se encuentra en Grecia. Se trata del Partenón de Atenas. Pero ¿qué hace que sea tan atractivo visualmente para que el mundo se quede maravillado por semejante obra? Quizá sus dimensiones nos transmiten algo que solo es comprobable a través de los números. Su fachada está confeccionada siguiendo la espiral áurea, es decir, la serie de Fibonacci que está basada en el número áureo. Esta espiral de oro se genera de forma natural en muchos elementos de nuestro mundo, y el Partenón de Atenas cumple esta regla como si sus arquitectos hubieran querido integrar esa misma perfección creadora en este edificio erigido en honor a la diosa griega. Aunque quizás la construcción más antigua que refleja el número divino en su estructura sea la Gran Pirámide de Giza o Pirámide de Keops. Entre los muchos desafíos matemáticos que aborda esta construcción está el problema matemático de la cuadratura del círculo, que se considera imposible de resolver solo con regla y compás, y consiste en conseguir que la superficie de un cuadrado sea equivalente al área de un círculo. Pues bien, en la Gran Pirámide se dan algunas relaciones que parece imposible que sean el resultado de la casualidad. Por ejemplo, si se calcula la longitud de una circunferencia que tenga como radio la altura de la pirámide, obtendremos el mismo resultado que si calculamos el perímetro de la base. Esto demuestra que sus constructores conocían el valor de pi. Pero además, si calculamos la superficie de un rectángulo que tenga las medidas de la base de la Gran Pirámide y su altura, obtenemos la misma superficie que la mitad de un círculo del mismo radio que la altura de la Gran Pirámide. Es imposible que en la pirámide se den todas estas coincidencias de forma casual. Y todavía hay muchas otras referencias matemáticas imposibles contenidas en esta colosal obra. Como el número phi, el cual está presente hasta 3 veces, tomando como referencia 3 secciones triangulares de la Gran Pirámide, cuyas proporciones están basadas en la razón áurea. Algo increíble. Lo que no se comprende es cómo los antiguos egipcios pudieron construir una estructura de semejante perfección matemática cuando no conocían el número pi, ni tampoco el número phi. ¿De dónde procedía ese saber ancestral que se plasmó en la Gran Pirámide y después se extendió por todo el mundo? Es evidente que ha habido un conocimiento sagrado y hermético que se ha transmitido a través de las civilizaciones, que parece haber sido impulsado por las sociedades secretas hasta llegar a nuestros días. De hecho, hoy más que nunca se sigue utilizando esta proporción de oro para algunas edificaciones modernas como el edificio de la ONU en Nueva York. ¿Qué más secretos esconderán estas construcciones sin que lo sepamos?